El sable de la caballería española atravesó la niebla matutina en Medina de Rioseco, y el general Auguste de Colbert rió. De verdad rió. 3 horas después, su risa se convirtió en gritos mientras 2000 soldados franceses yacían masacrados en los campos de trigo españoles, y el ejército invencible de Napoleón sufría su primera masacre de caballería de la Guerra de la Independencia. El arma de la que se burlaban se convirtió en la espada que lo cambió todo. 14 de julio de 1808. Las llanuras de Castilla la Vieja se extendían interminables bajo un sol implacable. Diego Velasco, un criador de caballos de 23 años de Salamanca, empuñaba su sable de caballería con las manos aún encallecidas por herrar caballos en lugar de matar hombres. 6 semanas antes, estaba regateando el precio de los sementales. Hoy, cabalgaba con 4000 jinetes españoles enfrentándose a 14000 soldados franceses que habían conquistado media Europa. Su comandante, el general Joaquín Blake, les había dado una sola instrucción esa mañana: que los franceses recordaran el acero español. El sable de Diego le resultaba incómodo, no porque estuviera mal hecho, sino porque los oficiales franceses no paraban de repetir que era una broma. El sable de caballería francés de 1786, su orgullo, era un arma de estoque recta, diseñada para atravesar a los soldados enemigos en cargas en formación cerrada. Científico, moderno, diseñado por las mentes militares más brillantes de París. El sable de caballería español de 1761, en cambio, era una hoja curva y cortante que los generales franceses llamaban una herramienta agrícola de campesino. El general Colbert había dicho a sus oficiales 3 días antes que la caballería española manejaba espadas más adecuadas para cortar trigo que para cortar a los franceses. Esa frase corrió como la pólvora por el campamento francés, y los soldados se rieron hasta que les dolieron los costados. A Diego no le hizo ninguna gracia. Su tío había llevado este mismo diseño de sable en la batalla de Cartagena de Indias 65 años antes y regresó a casa con 13 muertes confirmadas. La curva de la hoja no era una deficiencia, era geometría convertida en arma. Al cortar con un filo curvo, no solo se alcanza al objetivo, sino que se arrastra la hoja sobre él, multiplicando la potencia de corte mediante el momento angular. Una estocada recta requiere puntería perfecta y penetra solo donde impacta. Un corte curvo crea una herida de 30 centímetros que corta arterias, tendones y grupos musculares simultáneamente. El padre de Diego, un herrero que había estudiado con el maestro armero de Toledo, se lo había explicado cuando tenía 12 años. Hijo, una hoja recta es para matar a un hombre limpiamente. Una hoja curva es para matar a un hombre horriblemente y hacer que otros 10 corran despavoridos. Pero intenta explicar física a generales franceses ebrios de conquista. La caballería de Napoleón había aplastado a las fuerzas prusianas, austriacas y rusas utilizando la disciplinada técnica de empuje y repliegue del sable recto. ¿Por qué harían caso a los pastores españoles sobre el diseño de espadas? El general Colbert comandaba 6000 soldados de caballería, incluyendo al primer regimiento de húsares de élite, veteranos de Austerlitz y Jena. Habían perfeccionado la carga de caballería en masa, estruendosas filas de caballos, sables extendidos como lanzas, destrozando formaciones enemigas con pura fuerza cinética. Entre 1805 y 1808, la caballería de Colbert registró un 89% de éxito. 89%. Los franceses no eran arrogantes, tenían experiencia. 3 semanas antes de Medina de Rioseco, Diego ni siquiera podía montar bien su caballo con el sable puesto. Su instructor, el capitán Rodrigo Mendoza, un veterano canoso de 47 años que había perdido la oreja izquierda por una bala de mosquete francesa, vio a Diego caer del caballo por 5ª vez esa mañana y negó la cabeza. Rodrigo había luchado en 11 combates importantes y sobrevivió gracias a la comprensión de una verdad fundamental. Las batallas no las ganan los ejércitos más fuertes, sino el que comete menos errores. Esa tarde reunió a los nerviosos reclutas y les dijo algo que se le grabó en la memoria. Escuchen con atención, porque solo lo digo una vez.
Los franceses creen que somos inferiores porque nuestras tácticas parecen caóticas comparadas con su precisión en el campo de batalla. No se equivocan, somos caóticos. Nuestro ejército tiene franqueros, pastores, herreros, ladrones y nobles que apenas pueden cabalgar en formación durante 5 minutos sin que el caballo de alguien se aleje a comer hierba. Los franceses tienen soldados profesionales que han entrenado juntos por años. En una comparación directa, perdemos. Siempre. Así que no hacemos comparaciones directas. Hacemos lo que hacen los hombres desesperados con armas superiores. Los hacemos sangrar tanto que olvidan que se supone que deben ganar. Rodrigo sacó su sable español y lo sostuvo junto a una espada de caballería francesa capturada. La diferencia era evidente incluso para los ojos inexpertos. La bola francesa era recta como una flecha, de 90 centímetros de acero templado, diseñada para la estocada. La hoja española se curvaba suavemente a lo largo de sus 94 centímetros, más ancha en la punta y el filo afilado como un rastro. Rodrigo señaló primero el arma francesa. Esta espada es para caballeros que aprendieron esgrima en academias parisinas. Se apunta a objetivos específicos: garganta, pecho, axila. Se necesita entrenamiento, precisión y valentía para acercarse lo suficiente. Es un arma excelente si eres excelente. La mayoría de ustedes no lo son. Son niños aterrorizados que llevan 3 semanas entrenando. Levantó el sable español lo suficientemente alto para que todos lo vieran. La luz del sol matutino iluminaba el borde curvo y se dispersaba en destellos malignos. Esta espada es para hombres que necesitan matar rápido y pasar al siguiente objetivo. No apuntas. Blandes la espada en la zona objetivo y la curva hace el trabajo por ti. Cuello, hombro, brazo, rostro, da igual. Donde sea que impacte, corta profundamente. El francés ataca a la vez y se retira. Cortas y la herida sigue desgarrando a medida que la hoja avanza. Necesitan golpearte con precisión. Tú solo necesitas golpearlos. Un joven recluta llamado Carlos, de apenas 19 años, con vello facial ralo y manos temblorosas, alzó la voz. Capital, ¿y si fallamos? ¿Y si tenemos demasiado miedo para acercarnos? Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de un hombre que había visto morir a sus amigos y había aprendido a seguir luchando de todos modos. Carlos, el miedo es la razón por la que ganarás. Los franceses no nos temen. Han vencido a ejércitos más grandes y mejor entrenados. Esa confianza los hace predecibles. Cargarán en formación cerrada, con los sables extendidos, esperando que nos despleguemos y huyamos como hicieron los prusianos. Pero no nos desplegamos. Nos mantenemos en movimiento, rodeando, atacando sus flancos donde sus armas de ataque directo no pueden alcanzarnos con la suficiente rapidez. ¿Sabes lo que pasa cuando un hombre seguro de sí mismo se da cuenta de repente de que está en una pelea que no comprende? Entra en pánico. Y la caballería despavorida es caballería muerta. Durante las 3 semanas siguientes, Rodrigo los instruyó sin descanso. No en la formación de montar, que nunca dominarían a tiempo, sino en la técnica de cortar y girar que convertía a cada jinete en verdugos móviles. El ejercicio era simple pero agotador. Cargar contra un poste de madera, cortar al pasar a galope tendido, girar el caballo, volver a cargar desde un ángulo diferente, repetir hasta sentir que el brazo se le va a caer. Luego repetir 50 veces más. Las manos de Diego sangraban de tanto sujetar el sable. Tenía calambres en los muslos de controlar a su caballo con las piernas mientras blandía la hoja. Falló 63 veces antes de decapitar con éxito a un muñeco de práctica a galope tendido. En su 64ª impresa, la hoja curva hizo exactamente lo que Rodrigo prometió. Atrapó el cuello del muñeco en un ángulo de 30 grados y lo atravesó casi sin resistencia. La hoja tirando del filo a través del objetivo como una navaja a través de la seda. Los franceses, mientras tanto, practicaban lo que ya habían perfeccionado: la carga frontal masiva. 14.000 soldados se ejercitaron en avances coordinados, oleada tras oleada de caballería, diseñada para abrumar las posiciones enemigas mediante el gran número y la disciplina. El general Colbert había empleado esta misma táctica en Jena en 1806, donde su caballería desbarató 3 cuadros de infantería prusiana en 47 minutos. No veía motivos para adaptarse. ¿Para qué arreglar lo que no está roto? El 14 de julio llegó con cielos despejados y temperaturas que alcanzaban los 37 grados al mediodía. El ejército español, al mando de los generales Cuesta y Blake,
Situó 22.000 soldados cerca de Medina de Rioseco para desafiar a la fuerza francesa del mariscal Bessier. La infantería española mantenía el centro, atrincherada en posiciones defensivas en terreno elevado. La caballería, incluida la unidad de Diego, esperaba en los flancos. Diego tenía la boca tan seca que no podía tragar. Su caballo, Trueno, un semental andaluz de 6 años que había criado desde el nacimiento, percibió su miedo y pateó con nerviosismo. Rodrigo pasó junto a la línea de jinetes, mirándolos a los ojos. Primero atacarán nuestro centro, infantería contra infantería. Presionarán con fuerza y nuestros soldados de infantería cederán terreno, porque eso es lo que hace la infantería cuando 14.000 franceses se les abalanzan a gritos. Entonces Colbert enviará a su caballería para aprovechar la brecha y derrumbar toda nuestra línea. Es cuando nos movemos, no antes. Si cargan demasiado pronto, mueren. Si cargan demasiado tarde, nuestra infantería muere. Esperen mi señal y luego cabalguen como si la vida de sus familias dependiera de ello. Porque así es. Si perdemos hoy, los franceses marcharán a Salamanca, luego a Madrid, luego a sus ciudades natales. ¿Preguntas? Nadie tenía preguntas. El miedo no hace preguntas. Simplemente se asienta en el estómago como una piedra y espera. La batalla comenzó tal y como Rodrigo predijo. La artillería francesa retumbó durante 30 minutos debilitando las posiciones españolas con balas de cañón y metralla. Luego, la infantería francesa avanzó en enormes columnas, con tambores resonando, banderas oleando y voces rugiendo la marsellesa. El centro español resistió por 20 minutos antes de que la presión francesa los obligara a retroceder. No era una derrota todavía, pero el impulso estaba cambiando. Diego podía verlo desde su posición a 800 metros. La línea española doblando, los oficiales gritando, los soldados retrocediendo a trompicones mientras mantenían la formación. Y entonces el general Colbert hizo su movimiento. 6.000 jinetes franceses emergieron de detrás de su infantería, formando 3 enormes líneas. El sol de la mañana se reflejaba en sus sables rectos, creando un muro de acero reluciente que se extendía por todo el campo de batalla. Colbert alzó su espada, la sostuvo durante 3 segundos y luego la dejó caer hacia adelante. La caballería francesa cargó. Diego había visto caballos correr antes, los había criado, entrenado, hecho correr a cambio de dinero en las fiestas de la cosecha, pero nunca había visto a 6.000 caballos embestir simultáneamente. El suelo tembló, literalmente tembló, como un pequeño terremoto. Temblores que recorrieron la tierra y subieron por las piernas de Trueno hasta el cuerpo de Diego. El sonido era indescriptible, miles de cascos golpeando la tierra compactada en un estruendo retumbante que ahogó la artillería. Los franceses avanzaron en perfecta formación, en línea recta, con una separación precisa, los sables extendidos en ángulos idénticos. Era hermoso como lo es un maremoto, imponente y absolutamente aterrador. La voz de Rodrigo cortó el trueno. ¡Aguanten! ¡Mantengan sus posiciones! Diego quería correr. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que diera la vuelta a Trueno y se alejara al galope de la pesadilla que se cernía sobre ellos. Le temblaban tanto las manos que casi soltó las riendas. El joven recluta Carlos, situado 3 caballos a su izquierda, lloraba desconsoladamente. Otro jinete vomitó sobre la pechera de su uniforme, pero permaneció montado. La caballería francesa se estrelló contra la línea de infantería española como un martillo contra un cristal. Los hombres retrocedieron. Los caballos pisotearon a los soldados demasiado lentos para esquivarlos. Los sables franceses se hundieron, atravesando cráneos y pechos. El centro español comenzó a derrumbarse, no tácticamente, ni en una retirada organizada, sino catastróficamente. Los soldados rompieron filas y huyeron. Los oficiales intentaron reagruparlos, pero el pánico los arrastró. En 90 segundos, la caballería francesa se había adentrado 200 metros en las posiciones españolas y giró para atacar por la retaguardia. Fue entonces cuando Rodrigo dio la señal. «Ahora, ataque de flanqueo, arrasémoslos». 4.000 jinetes españoles irrumpieron simultáneamente desde ambos flancos. Diego clavó los talones en los costados de Trueno y el semental se lanzó hacia adelante con toda la velocidad y furia de 6 años de crianza y entrenamiento perfectos. La caballería española no cargó en líneas ordenadas. Cargaron como un enjambre, grupos de 20 a 50 jinetes moviéndose a diferentes velocidades hacia objetivos distintos,
caóticos e impredecibles. Los franceses no los vieron hasta que estuvieron a 300 metros de distancia. Para entonces ya era demasiado tarde para reagruparse. Diego eligió su objetivo, un húsar francés, separado de su unidad por unos 10 metros, que intentaba girar su caballo para enfrentarse a la nueva amenaza. El francés alzó su sable recto en posición de estocada, con el brazo extendido y una técnica impecable. Diego no aminoró la marcha. A galope tendido, blandió su sable español curvo en un amplio arco, apuntando no a un punto específico, sino a una zona que abarcaba todo el torso del francés. La hoja curva impactó en el costado del cuello del húsar, justo debajo de la mandíbula. Diego sintió el impacto subir por su brazo, pero la curva de la hoja la mantuvo en movimiento, cortando músculo, arteria y tráquea al pasar por el objetivo. La cabeza del francés no se desprendió por completo, pero se inclinó hacia atrás en un ángulo que las cabezas no deberían inclinarse, sujeta por un trozo de espina dorsal. La sangre salpicó un arco de 3 metros. Diego no se detuvo. Giró a trueno hacia la izquierda y cargó contra el siguiente objetivo. La caballería francesa, sorprendida en plena maniobra mientras aprovechaba su avance, se enfrentó repentinamente a enemigos que atacaban desde 3 direcciones. La infantería española reuniéndose al frente, la caballería española embistiendo por ambos flancos. El general Colbert intentó reorganizar sus líneas, pero la técnica española de corte y giro imposibilitó la formación. Los jinetes españoles no participaban en duelos ordenados. Rodeaban las posiciones francesas, asestando un solo tajo, girando antes de que los sables de ataque directo pudieran contraatacar, y luego cargaban desde un ángulo diferente. Las hojas curvas causaban heridas horribles, caras desgarradas, brazos colgando de los tendones, músculos de los hombros tan completamente cercenados que la caballería francesa no podía alzar sus armas. Un capitán francés con la cara pintada de sangre ajena intentó reunir a 30 húsares para una contracarga. Rodrigo dirigió a un grupo de 40 jinetes españoles directamente hacia ellos. Los franceses formaron una línea de caballería clásica, con los sables extendidos y los hombros alineados. Los españoles los impactaron como una ráfaga dispersa de escopeta, con jinetes acercándose desde 6 ángulos diferentes simultáneamente. La técnica francesa de estocada requería identificar un objetivo, apuntar con precisión y golpear. La técnica española de corte requería atravesar una zona donde se encontraban cuerpos enemigos. En el caos del combate cuerpo a cuerpo, la precisión siempre pierde ante el área de efecto. Diego perdió la cuenta de sus bajas después de la cuarta. Su brazo de sable, operado por memoria muscular, le inculcó durante 3 semanas de práctica incansable: cargar, cortar, girar y volver a cargar. Su hermoso semental andaluz, Trueno, creado para la agilidad más que para la potencia bruta, bailaba entre la carnicería como si fuera solo un ejercicio más. Los caballos franceses, creados para cargas en línea recta, no podían igualar el radio de giro de Trueno. Diego cortaba a un soldado francés, hacía girar a Trueno 180 grados en menos de 2 segundos y contraatacaba antes de que sus compañeros pudieran orientarse sobre la amenaza. La situación cambió por completo en 18 minutos. La caballería francesa, que había aplastado a la infantería española, se encontraba ahora atrapada en una trituradora de 3 lados. El general Colbert, reconociendo el desastre, ordenó la retirada. Pero la caballería en retirada es una caballería vulnerable, y los españoles no les tuvieron piedad. La voz de Rodrigo resonó por todo el campo de batalla. ¡Arrójenlos! ¡No dejen que se reformen! Carlos, el aterrorizado joven de 19 años que había estado llorando antes de la carga, pasó junto a Diego con la mano cercenada de un oficial francés aún sujetando un sable, pegada al uniforme de Carlos por la enorme cantidad de sangre. Carlos reía. No de alegría, sino con esa risa frenética que tienen los hombres cuando han sobrevivido a algo imposible. Había conseguido 7 muertes confirmadas con su sable curvo español y sus objetivos no eran muertes limpias, eran carnicerías. La retirada francesa se convirtió en una derrota. La caballería que había conquistado Europa huyó de los jinetes españoles, a quienes se había burlado 48 horas antes. La caballería española los persiguió durante 3 kilómetros, aniquilando a los rezagados, capturando a los oficiales heridos y apoderándose de los estandartes de batalla franceses.
Cuando el general Colbert finalmente reunió a sus fuerzas restantes tras las líneas de infantería francesas, había perdido 2.000 soldados de caballería. 2.000. La caballería española perdió 340 hombres. La tasa de bajas fue de casi 6-1 a favor de España. Diego desmontó al terminar la persecución. Le temblaban tanto las piernas que se desplomó. Su sable curvo tenía 14 muescas al haber tocado hueso. La sangre lo cubría desde el pecho hasta las botas, y no era suya. Trueno había recibido un corte de sable de refilón en el hombro, pero por lo demás estaba ileso. Diego se apoyó en su caballo y vomitó hasta que solo vomitó bilis. Entonces lloró. No de tristeza, sino de la inmensa liberación de haber sobrevivido. Rodrigo lo encontró allí 20 minutos después. El sable del capitán estaba partido por la mitad, roto tras matar a su 13º oponente. Llevaba como trofeo un estandarte de la caballería francesa, con la tela de seda empapada en sangre. «Lo hiciste bien, Diego. Tu tío estaría orgulloso». Diego miró a su comandante, a ese hombre que le había enseñado a convertir el terror en violencia, y le hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde que terminó la lucha. «Capitán, ¿por qué nadie más se dio cuenta de esto? Si nuestros sables son tan buenos, ¿por qué los franceses siguen usando hojas rectas?» Rodrigo se sentó pesadamente, luciendo de repente todo su esplendor de 47 años. «Porque no son mejores, Diego. Son mejores para nosotros, en esta situación, con nuestro entrenamiento y tácticas. El sable recto francés es fenomenal para lo que lo usan. Cargas disciplinadas contra formaciones de infantería, donde estocadas precisas devastan a enemigos muy agrupados. Nuestro sable curvo es fenomenal para el acoso móvil, los ataques cortantes y el caos en espacios cerrados. Diseñaron su arma para las batallas que libran. Nosotros diseñamos la nuestra para las batallas que debemos librar. Ninguno es superior. El contexto es superior. El error francés fue asumir que su contexto era universal. La batalla de Medina de Rioseco se prolongó durante 5 horas más, y finalmente el ejército español perdió el combate. El número y la disciplina franceses prevalecieron, y la caballería española se retiró en un orden relativamente bueno. Pero el enfrentamiento de caballería atormentó a los comandantes franceses durante meses. El general Auguste de Colbert escribió al mariscal Bessieres esa noche en la que se dejó por la avenida: «La caballería española juega sin disciplina, pero con el doble de ferocidad. Su sable es bárbaro en su diseño, pero devastadoramente efectivo a corta distancia. No recomiendo cargas de caballería contra estas fuerzas sin un soporte significativo de infantería». El mariscal Bessieres remitió el informe de Colbert a Napoleón con un comentario adicional: «Señor, los españoles no son los ejércitos de paisanos desorganizados que nos prometieron. Su caballería infligió bajas inaceptables utilizando armas y tácticas que nuestras academias militares descartan por obsoletas. Recomiendo una reevaluación estratégica». La respuesta de Napoleón, conservada en los archivos militares franceses, fue característicamente despectiva: «Un solo combate no prueba nada. Colbert se dejó flanquear. Mantengan la presión». Pero en privado, Napoleón ordenó a los comandantes de caballería en toda España que evitaran el combate directo con la caballería española, a menos que tuvieran una ventaja numérica decisiva. Esa orden, emitida el 22 de julio de 1808, marcó la primera vez que el ejército de Napoleón adaptó sus tácticas para adaptarse a las capacidades militares españolas en lugar de simplemente abrumarlas. Para Diego y la caballería española superviviente, la vida volvió a una extraña normalidad. Se les ordenó mantener posiciones cerca de Valladolid, realizando incursiones de hostigamiento contra las líneas de suministro francesas. Diego participó en 17 escaramuzas de caballería durante los 8 meses siguientes. Su sable español curvo, mellado y marcado mató a 43 soldados franceses. Llevaba la cuenta, grabando una pequeña marca en la empuñadura de madera del arma después de cada muerte. No por orgullo, sino por la culpa del superviviente. Cada marca representaba a un hombre que nunca volvería a casa con su familia. Muchos de esos hombres probablemente habían sido personas decentes antes de que las ambiciones de Napoleón los convirtieran en invasores. Pero la decencia no detiene las cargas de caballería. El acero sí. El éxito del sable de caballería español de 1761 en Medina de Rioseco y en los enfrentamientos posteriores obligó a los teóricos militares de toda Europa a reconsiderar sus suposiciones sobre las armas de caballería.
Un informe militar prusiano de 1809 analizó el rendimiento de la caballería española y concluyó: el sable curvo demuestra una capacidad superior para herir en combates fluidos de caballería donde se producen múltiples enfrentamientos rápidos. El sable recto mantiene las ventajas en las cargas de infantería y la disciplina de formación. La doctrina óptima de la caballería puede requerir ambas armas, dependiendo del rol táctico. El ejército británico, aliado con España contra Napoleón, comenzó a dotar de sables curvos a las unidades de caballería ligera en 1810, específicamente debido a los éxitos españoles. La caballería francesa acabó adaptándose, pero el daño psicológico nunca sanó del todo. Los soldados franceses que habían combatido en Medina de Rioseco difundieron historias sobre la caballería española por todo el ejército de Napoleón. Las historias se volvían más aterradoras con cada relato. Jinetes españoles capaces de decapitar a un hombre a 5 metros de distancia, cuyas espadas curvas podían cortar armaduras como si fueran tela, que no sentían miedo ni tenían piedad. La mayor parte era exageración, parte era verdad. Todo esto hacía que la caballería francesa se lo pensara 2 veces antes de enfrentarse a los jinetes españoles, y esa vacilación, ese microsegundo de duda, mató a los soldados franceses durante toda la Guerra de la Independencia. Para 1813, cuando el ejército de Napoleón finalmente se retiró de España tras 6 años de brutal conflicto, las unidades de caballería españolas habían matado a un estimado de 34.000 soldados franceses en combates de caballería contra caballería. El sable curvo, esa herramienta agrícola campesina de la que se burlaron los generales franceses en 1808, fue responsable de miles de esas muertes. Los historiadores militares que analizan la Guerra de la Independencia identifican el éxito de la caballería española como un factor crítico en la derrota de Napoleón, no porque la caballería española ganara batallas decisivas por sí sola, sino porque su eficacia obligó a los ejércitos franceses a destinar recursos adicionales a la protección de unidades vulnerables, recursos que no podían desplegarse en otros lugares. Diego sobrevivió a la guerra. Se dio de baja del servicio militar en 1814, regresó a Salamanca y reanudó su cría de caballos. Su sable curvo de caballería colgó sobre su chimenea durante 43 años, hasta que falleció a los 66 en 1851. Sus hijos donaron el arma al Museo del Ejército en Toledo, donde permanece hasta hoy. 84 centímetros de acero curvo, marcados con 43 muescas, un testimonio del día en que 4.000 soldados de caballería españoles enseñaron al mayor ejército de Europa que la innovación vence a la tradición, que la desesperación engendra creatividad y que el arma de la que todos se burlan podría ser el arma que lo cambie todo. Miguel Velasco, nieto de Diego, visitó el museo en 1897 y permaneció 2 horas frente al sable de su abuelo. Un conservador del museo lo notó y le preguntó si tenía alguna pregunta. Miguel señaló las muescas talladas en la empuñadura de madera. Mi abuelo nunca habló de la guerra, ni una sola vez. Cambiaba de tema cada vez que alguien le preguntaba. ¿Por qué un hombre que hizo algo tan importante nunca querría hablar de ello? El curador, un veterano de edad avanzada que había luchado en las últimas guerras de España, sonrió tristemente. ¿Por qué matar a 43 hombres, incluso sirviendo a la patria, incluso cuando son invasores, incluso defendiendo a la familia, no es para celebrar, es algo que se lleva hasta la muerte? Tu abuelo no estaba orgulloso de esas muertes, hijo. Lo atormentaban, pero las hizo a todos modos, porque alguien tenía que hacerlo. Eso no es heroísmo, es deber. Y el deber es más pesado que la gloria. Los franceses nunca volvieron a reírse de los sables de la caballería española. El general Colbert, quien se había burlado de ellos ante Medina de Rioseco, luchó en España durante 3 años más y nunca volvió a liderar una carga frontal de caballería contra fuerzas españolas. Cuando un oficial subalterno le preguntó en 1811 por qué la doctrina caballera española había cambiado tan drásticamente, la respuesta de Colbert entró en leyenda militar. Porque 2.000 de mis hombres están enterrados en suelo español,
y todos murieron creyendo tener la arma superior. La creencia no impide que una hoja curva te atraviese el cuello a 30 kilómetros por hora. La física cumple esa función, independientemente de lo que te hayan enseñado tus instructores de la academia. La lección de Medina de Rioseco resonó en las academias militares durante generaciones. Nunca descartes las armas enemigas por preferencias estéticas o superioridad teórica. Pruébalas en combate, respeta lo que funciona, adáptate o muere. El sable curvo funcionó. Funcionó tan demoledoramente bien que el mayor ejército de Europa, liderado por el conquistador más exitoso de la historia, tuvo que cambiar de táctica para sobrevivir. Y todo empezó porque un general francés se rió de una espada que no entendía, blandida por hombres a los que subestimaba, en una batalla que creía ya ganada. 3 horas después, 2000 de sus soldados estaban muertos y la caballería española cabalgaba por los campamentos franceses portando el estandarte de batalla de su comandante como trofeo. La espada de la que se burlaban se convirtió en el arma que cambió la guerra de la independencia. Diego Velasco, un criador de caballos de 23 años que apenas podía montar su caballo 6 semanas antes, mató a 43 soldados franceses con una herramienta agrícola. Rodrigo Mendoza, el capitán orejoneado que enseñó a los agricultores desesperados a convertirse en matadores de caballería, sobrevivió a la guerra con 97 muertes confirmadas y murió en paz en 1834 con su sable curvo enterrado con él, según su petición escrita. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan, lo que se pierde en las estadísticas de bajas y el análisis estratégico. Carlos, el aterrorizado recluta de 19 años que lloró ante su primera carga, no sobrevivió a la guerra. Murió por una bala de mosquete francesa en 1809 en la batalla de Talavera. Tenía 20 años. Su sable curvo de caballería, llevado a 14 combates y responsable de 19 muertes francesas, fue devuelto a su familia en un paquete manchado de sangre sin ninguna explicación. Su madre lo conservó el resto de su vida, pero nunca lo mostró. No soportaba mirar el arma que había convertido a su gentil hijo en un asesino, a pesar de que esa muerte salvó vidas españolas. Esa es la verdad sobre las armas, las tácticas y la guerra que se depura en la historia militar. El sable curvo de caballería español fue devastadoramente efectivo para matar a soldados franceses. Funcionó exactamente como estaba diseñado. Cambió la doctrina táctica en toda Europa. Y cada hombre que lo usó pagó un precio psicológico que las estadísticas no pueden medir. Diego nunca habló de la guerra. Carlos nunca regresó a casa. Rodrigo pidió ser enterrado con su arma porque no soportaba la idea de que alguien más la usara. Pero durante 3 horas en Medina de Rioseco, el 14 de julio de 1808, esa hoja curva transformó a campesinos aterrorizados en leyendas de la caballería. Transformó la burla en respeto. Enseñó al mayor ejército de Europa que la superioridad es contextual, que la innovación supera a la tradición y que la arma de la que hoy te ríes podría ser la que te mate mañana. El general Auguste de Colbert murió en 1809, asesinado por guerrilleros españoles que usaron otra arma que la teoría militar francesa desestimó por ineficaz: el sencillo rifle de caza, blandido por pastores que habían estado disparando a lobos a 300 metros desde la infancia. Nunca aprendió. Ninguno de ellos lo hizo. Siguieron subestimando las armas, las tácticas y la determinación españolas hasta 1814, cuando el ejército invencible de Napoleón finalmente abandonó España con dificultades, tras haber perdido 300.000 soldados en el país que creían conquistar en 6 semanas. El sable curvo de caballería, descartado por obsoleto en 1808, permaneció en el servicio militar español hasta 1858. 50 años. 2 generaciones de soldados de caballería españoles portaron el arma que los generales franceses ridiculizaron y que les sirvió fielmente en 6 guerras importantes. Cuando España finalmente retiró el diseño del sable de caballería de 1761 en favor de armas más modernas, los veteranos celebraron entierros ceremoniales para sus espadas. No porque las armas hubieran fallado, sino porque quienes las portaron comprendieron algo que los civiles nunca pudieron:
Un arma que te mantiene vivo se convierte en parte de ti, y enfrentarte a despedirte de ella significa enfrentarte a cada persona que mataste mientras la sostenías. El sable de Diego se encuentra hoy en el Museo del Ejército. Se exhibe en una vitrina climatizada con un pequeño cartel que explica su importancia histórica. Los turistas pasan junto a él a diario sin detenerse, porque se parece a cualquier otra espada de caballería del siglo XIX. Las muescas en la empuñadura son apenas visibles a menos que sepas buscarlas. El museo no anuncia que esta arma en particular mató a 43 hombres. Esa información está reservada para quienes preguntan, para quienes se preocupan lo suficiente como para querer la verdad más allá de la versión desinfectada. Pero si visitas Toledo, si encuentras ese museo, si miras el sable de caballería curvo de Diego Velasco y realmente lo ves, no solo el cielo, sino el peso de 43 vidas terminadas por un criador de caballos de 23 años que aprendió a matar porque su país necesitaba asesinos, entonces entenderás algo profundo sobre la guerra, las armas y el precio de la sobrevivencia. Los franceses se rieron de este sable. Entonces, 12.000 soldados de caballería francesa cargaron contra las posiciones españolas, esperando una victoria fácil. 2.000 de ellos murieron en 18 minutos, abatidos por la herramienta agrícola de la que se habían burlado. El general Colbert escribió informes explicando cómo su invencible caballería fue masacrada por jinetes españoles que usaban armas obsoletas. El ejército de Napoleón cambió de táctica en toda la península ibérica. 34.000 soldados franceses más murieron en combates de caballería durante los 6 años siguientes, asesinados por espadas curvas empuñadas por hombres que habían sido agricultores, pastores y herreros antes de que las circunstancias desesperadas los convirtieran en guerreros. El arma de la que se burlaron cambió el curso de la Guerra de la Independencia. Los hombres que la empuñaron cambiaron la historia militar, y la lección que enseñaron, que la burla no es análisis, que la tradición no es superioridad, que el guerrero sin nada que perder y con todo que demostrar es el más peligroso de todos, resuena en cada conflicto militar desde 1808 hasta hoy. Diego Velasco murió creyendo que no había hecho nada especial. Se equivocó. Demostró que una hoja curva en manos decididas supera a una hoja recta en manos arrogantes. Enseñó al mayor ejército de Europa a temer a la caballería española. Mató a 43 invasores y grabó su recuerdo en la empuñadura de madera de su sable, porque olvidarlos sería peor que recordarlos. Su nieto Miguel se paró ante ese sable en 1897 y finalmente comprendió por qué su abuelo nunca hablaba de la guerra. Porque no hay gloria en matar a 43 hombres, solo existe el deber, la supervivencia y el peso de las vidas arrebatadas por razones que parecen a la vez absolutamente necesarias y completamente inútiles, según la noche en que te despiertes recordando sus rostros. El sable de la caballería española no ganó la Guerra de la Independencia, pero hizo posible la victoria, y cada hombre que lo empuñó en combate pagó un precio que los museos no muestran ni los libros de historia registran. La espada que lo cambió todo empezó como una broma, terminó como una leyenda. Y en algún punto entre la burla y la mitología, 4.000 jinetes españoles enseñaron al mundo una lección escrita con sangre. Nunca te rías de un arma hasta que la hayas sentido atravesar tus líneas, tu formación y tu confianza en una sola carga devastadora que convierte la risa en gritos en menos tiempo del que tardas en darte cuenta de que has cometido un error fatal. El general Colbert aprendió esa lección en Medina de Rioseco. Murió antes de poder enseñársela a nadie más, pero su informe final, conservado en los archivos militares franceses, contiene una frase que lo resume todo. El sable curvo español no es inferior. Nuestras suposiciones lo eran. 43 muescas en una empuñadura de madera. 43 soldados franceses que murieron porque un general se rió y un criador de caballos aprendió a matar. 43 marcas que Diego Velasco grabó en su arma para no olvidar jamás el precio de defender su patria. Ese sable cuelga hoy en Toledo. Las muescas siguen ahí. La lección persiste. Nunca te rías del arma que te mata. Para entonces será demasiado tarde para aprender. Miguel, Carlos, Diego Velasco
Rodrigo Mendoza. 4.000 soldados de caballería españoles cuyos nombres olvidarás en 10 minutos. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, si no te suscribes, el algoritmo de YouTube decide que esta historia no vale la pena mostrarla a nadie más. Decide que estos guerreros murieron en vano. Tu turno. Dale a me gusta a este video para honrar a los guerreros que la historia olvidó. Suscríbete para no perderte nunca estas historias enterradas. Comenta, saluda, si crees que merecen ser recordados. 3 botones. Menos esfuerzo del que Diego dedicó a una sola sesión de entrenamiento. ¿Podrás lograrlo? La batalla de Medina de Rioseco terminó, pero la guerra de Diego Velasco apenas comenzaba. Lo que sucedió 3 meses después, en Somosierra, cuando 4.000 jinetes españoles se enfrentaron a 16.000 infantes franceses en una batalla en un paso de montaña que los historiadores militares califican de imposible, es donde esta historia se vuelve realmente descabellada. Lo revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben la notificación. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a los 2.000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no solo estás mirando, forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora o nunca sabrás cómo el sable curvo de Diego Velasco cambió la guerra europea para siempre. 2.000 bajas de caballería francesa frente a 340 bajas españolas. Relación 6-1 a favor de España. 43 muertes confirmadas por Diego Velasco con sable de caballería curvo. 18 minutos. Tiempo necesario para que la caballería española rompiera la carga francesa. 34.000 muertos franceses en combates de caballería durante la Guerra Peninsular, 1808 a 1814. Hoja curva de 33 pulgadas versus sable francés recto de 35 pulgadas. 6.000 jinetes franceses derrotados por 4.000 jinetes españoles en Medina de Rioseco. 50 años de servicio activo para el diseño de sable de caballería español de 1761, 1808 a 1858. 89% tasa de éxito de la caballería francesa antes del encuentro con Medina de Rioseco. Fuentes históricas. Archivos militares franceses. Servicio Histórico de la Defensa. Informes del campo de batalla del general Auguste de Colbert. Julio-agosto de 1808, incluyendo evaluaciones de bajas y análisis tácticos. La Guerra de la Independencia. Una nueva historia de Charles Esdell. Yale University Press, 2002. Análisis exhaustivo del desempeño de la caballería española, páginas 147 a 189. Museo del Ejército, Toledo, Spain. Preservación física de sables de caballería españoles de 1761 con historia de combate documentada, incluido el arma de Diego Velasco, catálogo número MS1808-CV042. Tácticas de caballería y experiencia de combate en las guerras napoleónicas, por Brent Nosworthy, Military History Press, 1998. Análisis comparativo de armas, páginas 234 a 267. Informes del British Observer, archivos nacionales de Kew, relatos contemporáneos de oficiales de enlace británicos que documentan la eficacia de la caballería española. Documentos W1/228 a W1/234. 3 meses después de Medina de Rioseco, Napoleón comandó personalmente a 16.000 soldados de infantería francesa para bloquear el paso de Somosierra, la única ruta a Madrid. Los 4.000 soldados de caballería española del general Blake se enfrentaban a una disyuntiva imposible: cargar cuesta arriba contra las posiciones de infantería atrincheradas con apoyo de artillería, o rendir la capital sin luchar. Diego Velasco, con su sable curvo ya marcado con 43 bajas, observaba los cañones franceses posicionados en alturas que convertían las cargas de caballería en una maniobra suicida. Entonces Blake dio una orden que hizo llorar a los veteranos más aguerridos. Cargamos, todos, sin retirada.
Lo que ocurrió en los siguientes 47 minutos violó todos los principios de la ciencia militar y produjo la victoria de caballería más controvertida en la historia de las guerras napoleónicas. El propio Napoleón la calificó de imposible. Sus generales la llamaron locura española, pero 4.000 soldados de caballería con sables curvos la declararon el martes. El siguiente video revela la historia completa. Si estás suscrito.